Vamos a conversar a esta hora con nuestra invitada, que es la educadora de Infant, Yesenia Huamañahui, porque ellas estaban impulsando desde Infant. Yesenia, bienvenida. ¿No es cierto? Esta ley en el Congreso, esta situación de dejar de lado, de desterrar en el Perú algo que para muchos puede ser una conducta válida, y es el castigo físico y humillante. ¿Cómo se sienten? Muchísimas gracias por la invitación. Pues efectivamente ha sido un paso bastante importante el que se acaba de dar la semana anterior, sobre todo el día lunes, porque justamente se ha difundido la noticia de que la Comisión de la Mujer y Familia ya aprobó un dictamen que prohíbe el castigo físico y humillante a niños y adolescentes. Entonces ahora consiste en que el Pleno pueda ponerlo como agenda, debatirlo y aprobarlo, ¿no? Entonces, pero creo que tendremos que esperar la próxima legislatura porque esta ya han acabado, ¿no? Entonces este periodo ya ha terminado de los congresistas, ¿no? A nivel de responsabilidades. Bueno, veamos qué puede pasar, ¿no? Tú sabes que finalmente ese es un tema que se ha puesto sobre el tapete, ya la Comisión de la Mujer y Familia lo ha aprobado, ¿no es cierto? Pero como tú muy bien decías, es un dictamen, veremos qué pasa. Sin embargo, interesante es saber que el tema está puesto sobre la mesa, Yesenia. ¿Por qué crees tú que, bueno, el castigo físico y humillante ha sido validado? Durante la historia en el Perú, ¿no es cierto? Era casi normal pegarle al hijo, pegarle al niño. Yo creo que esto ha sido posible. Claro, además yo creo que esto ha sido posible después de tantos años de lucha. Ya pasaron 8 años de lucha y donde hemos estado movilizados nosotros, no solamente nosotros como Infant, sino también las organizaciones de niños, o sea, ellos en su condición de víctimas, que muchas veces lo hemos considerado, han pasado a ser actores de cambio, ¿no? Para proponer, y obviamente es un avance, pero sin embargo no es algo que hayamos logrado ya, porque todavía es un tema también cultural, ¿no? Donde la costumbre se ha hecho como, se ha arraigado también en todo caso entre los padres. Mira, se ha aprobado, escúchenlo bien, se ha aprobado por unanimidad. Qué interesante, aquí sí hubo quórum y hubo mucho acuerdo en el Congreso, porque esto es por unanimidad: desterrar, prohibir el castigo físico y humillante a menores de edad. Pero además se resumen 3 diferentes iniciativas, ¿no es cierto? Esto es contra los niños, los adolescentes, ¿verdad? Pero también se habla del periodo de adopción. Ustedes como Infant han ayudado, han mostrado interés también, por ejemplo, en formalizar el proceso de adopción de un niño, que tiene etapas que cumplir, que tiene etapas que respetar. ¿Qué me pueden comentar? Como parte de... Bueno, del trabajo que venimos realizando con los niños, efectivamente el tema de adopción ha sido siempre un problema, sobre todo en el tema de agilizar, ¿no? Porque hay parejas, por ejemplo, que han querido adoptar niños, pero les ha tomado años poder adoptar, precisamente porque tienen que pasar por toda una burocracia. Entendemos que en ocasiones es bastante complicado si a los padres, a quienes están dando los hijos, son realmente los padres que deberían educar a ese niño, ¿no? Pero creo que saludamos este esfuerzo y esta iniciativa precisamente de agilizar ese proceso y de que muchos niños también de repente puedan contar con un hogar, con una familia, ¿no? Obviamente. ¿Cuál era la parte que tú consideras, Yesenia, era la que ponía un poco la demora, era el escollo ahí en materia de la ley? Al parecer el tema de la evaluación, si la familia era apta o no apta para poder adoptar al niño, ¿no? Ese era más sobre todo el problema. Donde más se demoraba el proceso. Exacto, ¿no? Bueno, se ha votado también por establecer el aspecto psicológico de los niños, ¿no? Porque tú sabes que se trata de criaturas, pero entiendo que la ley es muy puntual cuando se trata de bebés recién nacidos, ¿no es cierto? Porque es diferente cuando tú tienes, por ejemplo, en el INAVIF, es precisamente la labor de la INAVIF, por ver en salvaguarda a los niños en estado de abandono, pero... es diferente cuando se trata de un bebé, porque además hay muchos delitos alrededor de este tema que hay que salvaguardar, ¿no? Efectivamente, y bueno, y es un tema que seguramente seguirá discusión, ¿no? Porque es una cuestión de administración, sobre todo, más que una cuestión, ¿no? Ahora, ¿cuál es el próximo camino? Porque ya sabemos que el predictamen ha sido aprobado en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso. Bueno, ahora el trabajo es trabajar a nivel de la Comisión Permanente del Congreso, que es la comisión el que se queda hasta que pueda renovarse nuevamente las responsabilidades en el próximo... En la próxima legislatura. Sí.
y es el último también de este gobierno, ¿no? Entonces la idea es justamente poder hacer presión por el lado de debate. Nosotros ya estuvimos en el Congreso conversando un poco con los congresistas, un poco para garantizar también su voto favorable sobre el tema. Felizmente hemos encontrado bastantes personas que de repente no es un tema ahora, ya que genere mucho conflicto de no querer aceptarlo. Al contrario, me parece que poco a poco hemos ganado que más personas consideren de que el castigo físico y humillante es degradante y va contra la dignidad de los niños y adolescentes. Y mira, ¿no? prueba de ello es esta votación que ha sido por amplia mayoría, ¿no es cierto? En las que al unísono han dicho efectivamente desterremos esto. Pero yo me pregunto, Yesenia, ya se hace ley, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la represión? ¿Cuál va a ser la forma de saber que en un hogar se le está pegando, se le está mellando, se le está maltratando a un niño o a un adolescente? Para empezar, esta es una ley contra el castigo físico y humillante, porque cuando los padres te castigan no lo hacen porque necesitan hacerte daño, sino al contrario hay un sentido de corrección, de educación, de formación, ¿no? Creo que siempre hemos estado acostumbrados de que las leyes que se realicen deben tener una sanción, tengan que ser punitiva. Pero yo creo que un paso que da el Estado justamente al querer aprobar esta ley es precisamente entrar en un enfoque educativo. ¿Por qué no tener un Estado que eduque a los padres, ¿no? Que ofrezca alternativas de crianza, ¿no? Y que sea parte del proceso y no solamente parte del hecho. No juzguemos solamente cuando el papá pega al hijo porque cometió un error, sino porque esto pueda permitir establecer mejores relaciones entre los niños y los adultos y entre los propios niños también, ¿no? Entonces, de esta forma vamos promoviendo también la disminución de violencia en nuestro país, ¿no? Mira, habían incluso muchas iniciativas, ¿no? Hemos visto en la televisión varios spots donde incluso hay una campaña que dice interrumpe la violencia. Exacto. Es cierto, hay otras formas de lograr que este tema pero es un tema de cultura. No olvidemos, Yesenia, y así nos duele aceptar que en el interior del país, en nuestra misma capital, sí, es un tema muy arraigado el aspecto físico. Efectivamente, es un tema cultural. Es cierto, el tema de la ley es importante, pero solamente será un paso. Así es. Porque el verdadero trabajo está a nivel social, a nivel de la sensibilización y sobre todo en el que se pueda impregnar en las familias otras formas de crianza a través de la comunicación, bueno, de la ternura. Tú eres educadora de Infan y ustedes están muy involucrados. Los veía el otro día, por ejemplo, en una nota con los niños de la selva. ¿No es cierto? Qué lindo, porque ellos propios se han constituido en sus propios, una patrulla, algo así, de niños que salvaban del ahogamiento, ¿no? Porque muchos niñitos que viven efectivamente en el río, prácticamente en la selva, se estaban ahogando. Exacto. Cuando nosotros trabajamos el tema de violencia, lo trabajamos de manera integral, es decir, donde tenga que ver el tema de la organización, la educación, la salud, el protagonismo, la no violencia, ¿no? Entonces, justamente en Iquitos desarrollamos el Festival del Agua, un poco para mostrar los resultados o el trabajo que han venido realizando las organizaciones de niños de Iquitos, ¿no? Sobre todo frente a una situación en la que siempre se piensa que la inundación es su gran problema, cuando al final el tema de la creciente, cuando sube el agua, ha sido una oportunidad de desarrollar capacidades, sobre todo en el tema de natación. Han recibido capacitación sobre todo cómo pueden salvar a personas que se puedan ahogar. Prácticamente niños salvando niños, ¿no? Exacto, o niños salvando bebés, porque eran bebés de 2 años, año y medio los que habían tenido. Claro, es una forma de promover situación. Conciencia, ¿no? Y ser crítico frente a una situación, pero también valorarla, ¿no? Ahora, quisiera que hablemos un poquito más, ya para ir terminando, del proceso de adopción, o me parece que ustedes más están involucradas en el tema de la no violencia, ¿no? Exacto, de repente nuestro trabajo está más orientado en el tema de la no violencia, en el sentido de que es un tema transversal que tiene que ver muchísimo, por ejemplo, con las futuras padres que van a adoptar un niño, ¿no? Con los padres que ya tienen hijos biológicos, ¿no? Y con con los hermanos, ¿no? Que a veces por ser hermanos mayores también utilizan el castigo como una forma de corrección hacia sus hermanos. Entonces, es un tema que tiene que ver con todos. Y Yesenia, no podemos dejar de reconocer, mamá trabaja, papá trabaja, es el hermano mayor muchas veces el que asume el papel de papá. Exacto. Y no deja de ser también un adolescente. Exacto, no deja de Entonces ser. no sabe, de pronto no tiene la paciencia. Y es que es un tema cultural también, ¿sabes? Porque normalmente cuando los padres siempre están trabajando, la responsabilidad recae en el mayor.
¿no? Entonces siempre se les dice que son los segundos papás, ¿no? O los papás, ¿no? Pero sin embargo, obviamente son adolescentes, pero la idea sobre todo de este proceso es que la violencia no sea parte de relación entre las personas, ¿no? Que no sea parte de la vida, ¿no? Y desde simples cosas. Quisiera pasar al aspecto ya humillante, porque hemos hablado del aspecto físico, del maltrato físico. Humillante es también una palabra elevada de tono, humillante también es una palabra soez y sobre todo un insulto. Claro, de repente quizás para aclarar, nosotros no hablamos de maltrato, hablamos de castigo, porque el maltrato sí tiene intenciones de dañar y está legislado, ¿no? En cambio el tema del castigo no, entonces es una forma sutil en la que se ejerce la violencia desde el punto de vista de corrección, ¿no? Pero obviamente tiene que ver muchísimo también el tema humillante, el tema psicológico, ¿no? Por eso nosotros decimos la prohibición del castigo físico y humillante y otras formas de trato humillante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo? ¿O cuáles serían las más recurrentes según Infan en el Perú? Por ejemplo, el que digan a sus hijos, eres un tonto, eres un burro, tú no puedes, no eres un idiota, deberías tener más atención. Entonces son cosas fuertes o de repente ya cotidiano entre las personas, pero son cosas que afectan muchísimo también a los niños, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado casos en que los niños cuando empiezas a hacer una dinámica, un proceso, una actividad, los niños dicen, no, yo no puedo. Mi mamá me dijo que no puedo, ¿no? Entonces ya se lo van creando, ya se lo van creyendo, que es verdad que ellos no pueden, que no son capaces de realizar, ¿no? Entonces muchas veces la organización ha sido un surplus, una forma de, como quien dice, un agregado, ¿no? En el sentido de que ha permitido a los padres generar una conciencia de que de verdad sus hijos no sí pueden y son capaces de muchas cosas, como el caso del festival, ¿no? El caso del festival fue lindo, ¿no? Exacto, ¿no? Y como otras cosas más, como el tema del toca la puerta, ¿no? Interrumpe la violencia, donde los propios chicos, ¿no? Están enseñando o están dando un ejemplo de que no hay que ser indiferentes, ¿no? Estamos en una sociedad que está muy habituada ya al tema de la indiferencia. No seas indiferente, interrumpe la violencia. Exacto. Qué lindo lo que dices. Denos unas ideas y con ello vamos terminando, Yesenia, de las frases más frecuentes que pueden ayudar a que tu niño, a que tu hijo crezca más bien pensando en que su potencial es mucho más y que lo puede todo. Exacto, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar por un proceso. Primero, a nivel legislativo, ¿no? Exigimos a que todas las autoridades tengan una voluntad política y que también prioricen este tema como parte del interés superior del niño, ¿no? Y que esté en la agenda, ¿no? Tiene que ser un punto de discusión y se tiene que aprobar ya. Ya han sido 46 países a nivel mundial que han aprobado y en América Latina 9 y el Perú falta. Entonces, ¿qué espera? ¿No? Entonces, justamente frente a ese sentido, deben ser también las autoridades quienes den el ejemplo de que hay un interés por la infancia, ¿no? Y por otro lado, también de repente invitar a los padres a sumarse a este proceso y de que puedan generar nuevas formas de relación con sus hijos, crear que el castigo físico no sea como la primera alternativa, ¿no? Que sea la última o si no, la obviada, ¿no? Exacto, ¿no? Y que tanto, por ejemplo, les digamos, ayuda a ellos en ser independientes, en ser un poquito como con una mejor autoestima, el abrazo. Claro, el abrazo siempre ha sido un tema simbólico que venimos promoviendo nosotros desde Infan y con las organizaciones de niños. ¿Qué te pasa? Inútil, te caíste, mira bien. Discúlpame, pero eso es lo que pasa en el país. Sí. Eso es lo que vemos a diario en las calles. ¿Qué hacer en ese momento? Quizá otra sería la historia y el niño se sentiría diferente si lo abrazas y le dices, oh, ten cuidado. Claro, promovamos el cariño, el amor, el afecto, ¿no? Que no sea nada malo el que podamos tocarnos las manos, el que podamos abrazarnos, el que podamos observarnos, ¿no? Que la tecnología no tenga que interrumpir en esos pequeños detalles donde podemos apreciar esos momentos, ¿no? Y por otro lado también que nos sirva, por ejemplo, construir acuerdos de convivencia con los niños, ¿no? Donde ellos mismos sean conscientes que lo que van a hacer también tiene, ¿no? una consecuencia, ¿no? Y que sean conscientes de sus consecuencias, ¿no? Entonces eso nos va a pedir generar también reflexión y criticidad sobre el tema, ¿no? O sobre nuestra relación. Bueno, yo creo que es un paso bien logrado, es un paso hacia adelante que se ha tenido en el Congreso, que se ha tenido en la Comisión de la Mujer.
y también el mérito pues para Infan, ¿no? Detrás de estos temas siempre. Uy, sí, muchísimas gracias por abrirnos estos espacios y bueno, y el debate continuará todavía. Así es, que no demores mucho. Sí, demasiado. Por favor, ¿no? adelante con los temas que deben ser parte de la agenda nacional, nuestra niñez, ¿no? Invirtamos tiempo, espacios, polémicas y debates en los niños, en nuestros niños y adolescentes, que seguro les hace falta también. Nos vamos al corte, estuvo con nosotros Yesenia Guamañahui de Infan, hablándonos de ese tema. Pausa.